Para ustedes y para toda la gente que nos está siguiendo. El que diciendo televisión, no, profe. Yo te digo que yo no soy muy tan bueno en guaraní. Tengo mis luces, pero tan bueno no soy. Y acá el señor Carlos Vara se encarga de hacerme el bullying todas las tardes. Mwenye mina se ko koa. ¿Vale? Mwenye mi se koa. Déjalo. Se pico. Todo lo que está acá. Dale. Dale. Y después vamos a hacer la pausa y después vamos a contar. Te japun, te jambuba, ja termiasain, she kusuwe, irundubeba, ubutu. No, pero no se rían. No, empezó ya de nuevo. No, estás yendo bien. El profesor está sintiendo. No sé si es un desastre o ya ahora. O vamos a estar mejor. Claro. PTI, putu, urendape, tobe, toy putubo, tu cuera, puti yerape. Ese jerape geográfico. Llegar se conoce. Una palabra de salió. Cheguaina. ¿Cómo está, profesor? Gracias por venir. Bien, al contrario, contento yo de compartir con ustedes este encuentro esta tarde. Gracias, profe. Yo quiero que aprendamos a hablar de guaraní, profesor. A lo mejor es poco el espacio, el tiempo que tenemos, pero hay que saber y conocer y aprender las técnicas posiblemente de aprendizaje. Yo le dije el otro día cuando conversamos que con un promedio de 350 a 400 palabras una persona se defiende bien hablando guaraní, construyendo oraciones simples, ¿verdad? Claro, porque es fácil de guaraní, doctor. Yo no lo sé, pero en el sentido que una palabra no hace falta conjugar demasiadas veces. Mira, a diferencia del castellano, yo el otro día les comentaba que tiene una cantidad impresionante de verbos irregulares. Claro. Son más de 2000. El guaraní solamente tiene 6 y 1 absolutamente irregular, lo que ya te facilita todo. Y cuando vos conjugás, lo único que tenés que recordar en guaraní son unos prefijos. Cuando decimos she, a, de, re, a, e, o, a, re, o. Y luego ya le agrego el verbo nomás. El verbo no se toca, no cambia. Yo, por ejemplo, digo guatá. Digo, she, a, guatán, de, re, guatá, a, e, o, guatá. Guatá no cambia. Claro. Y quiero agregarle yo el pretérito y le agrego curí. Y digo, a, guatacurí, re, guatacurí, o, guatacurí. No cambia guatacurí. Y quiero llevarle eso al futuro y le pongo ta. Y digo, a, guatata, re, guatata, o, guatata. En síntesis, la criatura en la escuela, un estudiante en el colegio, si recuerda esos prefijos, tiene una enorme facilidad para conjugar. Y las conjugaciones en cualquier idioma son prácticamente el 80% de la facilidad que una persona puede tener para hablar cualquier idioma. Todo está en la conjugación. Estoy mirando esto, de balde. Sí. ¿Es una palabra en español? En balde existe. En balde, pero... porque sería como en vano, pico. Claro, pero fíjate, Carlos, entraste ya, metiste la taquilla allí, bien posesionada, ¿verdad? Esa es una expresión que es producto de la traducción del guaraní al castellano. Cuando nosotros decimos, le dijo de balde. O le pegó de balde. Le pegó de balde. ¿Qué es lo que es de balde? Y no es nada, pero viene del guaraní, hoy no pareí. Hoy no pareí, ese RI. Y ese RI se traduce como balde. De balde, ¿verdad? Ojo, ahí está, por ejemplo, en el caso que dijiste, hoy no pareí este, le pegó de balde y te, decimos nosotros, le pegó de balde y te. Pero de balde sería en español. De balde RI, claro. Nuestro de balde viene del guaraní RI. En realidad es una construcción del guaraní que traducimos al castellano como de balde. Y veo también de repente sí que. Sí que. Por ejemplo, me habló sí que. Sí. O me saludó sí que. Vino sí que. O me contó sí que. Y fíjate que si yo te digo mesa, vos dibujás, ves el objeto. Yo te digo guatá en guaraní, ves que alguien está caminando. Yo te digo pucá y ves que alguien se ríe. Pero yo te digo sí que, no ves nada. Nada, pero todos decimos sí que. Sí que. ¿Por qué? Porque viene el guaraní catú, o catú, vino sí que. Ojo catú. Pero nosotros no, pero en español no debería decir sí que, claro, no dice nada. Claro, pero ¿qué significa eso? Que pensamos en guaraní e intentamos traducir al castellano, y al traducir al castellano nos sale nuestro castellano paraguayo, que es muy particular. Y cuando la gente, yo lo que le estoy planteando al público de radio y televisión y con el profesor David Leano es porque estoy mirando un material, dice venina un poco. ¿Puedes explicar venir un poco? ¿Qué es lo que es venir un poco? No te dice que venir mucho.
Claro. Venimos mucho, ¿no? Es como que el que escucha acá entre nosotros sabe en realidad que tiene que venir todo, pero la orden es un poco, venir un poco, entonces tendría que ser venir el otro poco, ¿verdad? Y ese me voy a venir en la Hatayú, como vos lo ves. Y la misma cosa, son traducciones que hacemos. Hatayú, me vi a venir, me vi a venir, ni siquiera me voy a. Iré a volver, en todo, iré a retornar, en todo caso, pero no es me voy a venir, es la traducción literal de Hatayú. Yo no tuve la vez pasada que vino el profesor Adiel Leano, pero quiero decirlo, yo me tocó conocerlo en el 2022, creo, el profesor Adiel Leano. Brillante, excelente, una persona primera, entonces me gustaría decirlo también acá. Impresionante la cantidad de alumnos y personas que le aprecian, que le quieren, que le respetan, y por sobre todo la vocación y amor que tiene, no solo a ser profesor, sino al guaraní. O sea, viste, una cosa es la vocación a la enseñanza y otra cosa es la vocación a la materia. Y eso yo creo que se siente en quienes han sido sus alumnos en ese tiempo, así que Gracias, bueno, ahí gracias. decirte eso, profe. Y mira que nos estamos echando todavía. Y el otro día, yo le debo decir al profesor, la gente tuvo una reacción extraordinaria. Creo que fue miércoles santo. Miércoles santo. Miércoles santo que le llamamos acá al profesor. Y acá la gente me pide que lea otras partes, Francisco. No sé. Dice la gente, yo que hago control del celular. El pueblo lo pide. Sí, claro. Acá Como los políticos. Pero Claro. esperame un ratito porque La sociedad, la ciudadanía. es una representación de la la del pueblo. En español y después vas a... La ciudadanía le pide a Es lo Carlos fácil guaraní, pero esperamos un ratito. ¿Qué página pusiste para mirar un poco? No está ahí. Este es otro material. 106. No, otro material. material, No tienen ustedes. No, yo digo nomás, conste que todavía no entramos en el purete de cómo hablar, ¿verdad? Pero el otro día vos nos decías y contabas y la gente reaccionaba y felicitaba, usted te di lo mitad de la... y es nuestro, es de nosotros, ¿por qué no hacerlo, verdad? Ese señor alto, bueno, estaba Sebastián, concentrate en Sebastián, ya va a aprender, vos que soy chuchi. Y que me hablaba guaraní. Mira que Villarejo yo lo aprecio mucho a Sebastián, ¿verdad? Pero no, es tampoco el... No, Ramón Silo tampoco, pero entiendo más. Perdimos un poco. Mina, por favor. Ahora ya. ¿Sí? Dale, leo en español primero. Sí, por favor, para que la gente entienda lo que va a leer. No, pero se entiende, yo creo que no. No, pero igual, yo espero que por humildad, no. muy bien. Esto es bullying probablemente. Sí, otro día, pero bueno. Soñar que tendré la fuerza, la voluntad y el coraje para ayudar a concretar mis sueños, en lugar de pedir por milagros que no merecería. Muy bien, linda frase. Ahora te tiro en guaraní. Ojo, atento. No. Atento a la jugada. Shekra votupe, ajeya, perdón. Ese aquella me parece. Aquella. ¿Sabes lo que pasa? Que vi acá que estaban juntos, entonces iba a decir aquella gato. Tener la oportunidad. Después no sé, viste, que no quiere leer. No me tomes 5:30, aviso ya. En 12 minutos de todo el día. Shekra votupe, ajeya, ikatu takan, shepuaka, shekure, ja, shepu aguasu. Se quiere, Yo nomás dije Roxy te está grabando, ya está riendo, ya sabes. Después te traduzco, Carlos. Perdón. Te pido por favor que no me interrumpa, señor jefe. Usted Muy bien, en el guaraní. con convicción. Claro. Amuanete, Hawa, Umishe, Kera Ubotu, Tecote Len, Ajuputu, Umimbae, Poa, Putumo, Rupibe. El aplauso, hermano. Che, tirame una No, está bien. Y no fue porque fue más mucho tiempo. ahí tenés. Mirá lo que es. Martín Luther King tiene guaraní, Carlos. ¿Cómo te quedó, loco? Acá dice Gracias. encuesta practicada en San Pablo, barrio San Pablo. Hablando de eso, hoy escuché que el intendente, yo viví en el barrio de San Pablo y tomé como una bandera. Van a hacer por fin desagüe. Un barrio que vive sobre la mierda del barrio San Pablo. Literalmente. Bueno, dice encuesta realizada en el barrio San Pablo de Asunción. Docente en ejercicio 32. Estudiante de formación docente 5. Nacionalidad paraguaya 36. De otra nacionalidad 1. Habla guaraní 35. De los casi. de todo. Sí. Sí, no habla guaraní pero entiende. Todo entendían. Pero no habla. No, la pregunta era, ¿no habla? Pero entiende. Sí, No habla y no entiende guaraní. ese es otro.
¿Estudió guaraní? Sí, también una pregunta por si entre la gente encuestada y hay gente que ya estudió o no. Y hay gente que estudió de una u otra manera, Sí, ¿verdad? sí. Que es un elevado porcentaje. Mira que la gente que hoy tiene inclusive 40 años ya estudió guaraní en el colegio. O sea, a mí me tocó estudiar primero, segundo y tercer curso, lo que hoy sería séptimo, octavo y noveno, solo 3 años. Sí. Reconozco y recuerdo a recuerdo a mi profesor en esa época, pero era un guaraní, Tembiaporama, creo que se llamaba nuestro cuaderno. Sí. María Luisa de Campo y Feliciano Acosta. Sí, pero era un guaraní, yo creo que no. Yo creo que se estaba empezando a elaborar lo que debería estudiarse. Entonces, en realidad, casi nadie, yo creo que terminó aprendiendo de mis compañeros y nada, porque era como muy técnico, enseñaban como decía avión de guaraní, qué sé yo. Televisor, y la gente le dice nomás tele, ¿verdad? En vez de concentrarse un poco en cómo generar un poco un diálogo. Aparentemente ahora pues le veo a mis hijos, sí, ya empiezan desde chicos y se comprende un poco mejor. Hay siempre, no tenemos que perder de vista algo fundamental en esto. Son 200 años de educación en castellano, ¿verdad? Y apenas de 1994 hasta hoy son 30 años de reforma educativa. Hay 170 años de diferencia. Totalmente. Nosotros estamos, por eso decía, los que tienen 40 es la transición. Por eso es que son papás que tienen un poquitito más de años, ya les cuesta y dicen, no, pero eso no vimos nuestro tiempo. Yo no les puedo ayudar, yo nunca digo guaraní. Pero, profe, hoy hay más personas que hablan guaraní en Paraguay de las que no hablan. Hay más. Y mucho más, ¿no? Mucho más y se puede ver. Es más, yo creo que ustedes que están en el ámbito de la comunicación lo saben mejor que cualquiera, ¿verdad? ¿Cuánta gente llama a hablar guaraní? Sí, no. ¿O cuánta gente entra allí cuando la gente Pero llama? por sobre Sí, todo cuando te van a pero- explicar, ahí se pero- nota, Carlos, pero cuando sí. vos hablas con la gente. Bueno, en el ámbito de la justicia se tuvo que introducir el guaraní. También. En el ámbito de la medicina, También. la mejor expresión para mucha gente es que se lo hable de esa manera. Guaraní. Pero también muchas veces, yo debo reconocer esto, profesor, mucha gente que no habla guaraní nos hace pasar vergüenza. También. Porque nosotros desde la comunicación, no voy a hablar por lo que soy yo. A mí me cuesta tener una conversación y una pronunciación para el diálogo, para la conversación. Como se dice, entiendo. Y de repente me puedo equivocar en algunas palabras, pero no es fácil. No, por Y, supuesto. por ejemplo, lo hicimos hoy, pero el doctor Ricardo Isaías Fretes contó una experiencia que hay un señor que escucha siempre la radio y las recomendaciones médicas del doctor. Sí, escuché Y esa le parte. pidió participar porque quiere hablar. Pero dice, se dice. Así. Y entonces es interesante porque es una forma de expresarse y él se siente mucho más cómodo. Y cuando comentó el caso de la señora a quien él la había operado, ella le habló guaraní. Yo creo que hay un enorme desafío, yo lo digo claramente, de perder la vergüenza en ambas partes. ¿A qué me refiero? Tanto el guaraní hablante, que tiene temor muchas veces de hablar español, castellano mejor dicho, tiene temor de hablar castellano, tiene temor de soltarse o decir cosas por el temor a equivocarse. Y también quienes, y me incluyo, que no hablamos bien guaraní, el tener temor o vergüenza de decirlo o comprender. Porque muchas veces el hablar bien o mal uno de estos dos idiomas justamente no fue responsabilidad propia, fue responsabilidad de la educación que te tocó tener de niño. O sea, el que no habla bien castellano es quizá porque su casa el guaraní era materno, sus profesores en el colegio no fueron quizás lo necesariamente buenos, o sea, no fue su culpa ni su responsabilidad, hace el esfuerzo. Y lo mismo, quienes no hablan guaraní, muchas veces nuestros padres, en mi caso, mis padres hablan guaraní, pero ya no nos hablaron a nosotros en guaraní, a mí y a mis hermanos. Nuestro colegio no te da guaraní, yo como digo, yo 2 años tuve guaraní, 3 años, no fue que tuve desde chico. Entonces, no fue una responsabilidad mía en el sentido, mi responsabilidad es qué hago con esa situación para aprender. Pero como tenemos un poco esta puja de la burla, de lincharse o tal cosa, no se sale, tenemos que aprender a comprendernos y no ni tratar mal, ni enojarse, ni bulinear, hinchando a cualquiera de las dos partes, porque ahí se genera un problema. Tenemos que ser un país que hable, ojalá todos podamos hablar muy bien ambos idiomas, porque nos da esa posibilidad. Te digo lo siguiente, Seba, y quiero recordar algo que el miércoles pasado le decía acá a Carlos y a Francesco, y sobre todo a Francesco, ¿verdad? Cuando él decía, bueno, yo no hablo bien, y bueno, yo le decía, eso es importante, que existan personas que hoy, pese a no hablar o no hablar bien, manifestar una actitud positiva hacia el guaraní. Ese es el primer aspecto. Pero, ¿por qué digo que ese es un aspecto importante? Porque nosotros venimos de una que probablemente el guaraní sea el único en el mundo, ¿verdad? Esa particularidad rarísima que pueden haber en el mundo,
que haya sido una lengua tan perseguida, tremendamente perseguida. ¿Por qué? Y viene de la posguerra mismo, de la guerra del 70, la posguerra del 70. Antes ya, Mitre en algún momento dijo, queremos destruir Paraguay, destruyamos primero el guaraní. Eso está registrado. Durante la guerra teníamos un país que solamente hablaba guaraní. Los que hablaban guaraní, se hace el diario, los periódicos de trinchera, Cabizón y compañía, todo guaraní. Las burlas que se hacían a los enemigos entonces eran en guaraní. Termina la guerra y lo primero que se hace 7 días después, Carlos, el 8 de marzo de 1870, se prohíbe el uso del guaraní en las escuelas. Y a partir de allí vienen también aquellos docentes que fueron a formarse a la Argentina, que trajeron la palabra guarango. Guarango, que estaba hablando de guarango, ¿verdad? Y todo lo sucio, todo lo feo, todo lo malo. Claro, era de calificar claro, despectivo. y eso se aplicó no solamente con la expresión verbal, como un castigo verbal, en el indio, en el campesino, en el guaraní, de Yuruki, eso fue acompañado por el castigo físico, el arrodillarse por hablar guaraní, el recibir el yurupete, que era pegarte por la boca, porque a través de la boca hablamos, no era el tobapete, el yurupete que se oye en guaraní. Eso se instaló. Los niños que corrieron el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, eso no es una especie de imaginación. No es fábula. No, es realidad. ¿Y cuánta gente a lo mejor si ahora le preguntamos a la audiencia quién sufrió? Y más, uno no va a escribir, no va a decir, a mí me hicieron esto muy igual. Entonces a donde quiero llegar, Sebas, a lo siguiente. No llegamos tarde, llegamos a tiempo, pero ese fue un proceso muy doloroso, que hoy en día tiene todavía un matiz muy fuertemente instalado, que vos no tenés que decir que hablas guaraní, vos tenés que decir que el guaraní cuesta mucho, claro, y que lo único que hablas es yo para, porque solamente los profesores hablan guaraní. ¿Y qué es eso? Eso es un proceso de negación. O sea, subliminalmente es un discurso instalado donde te dicen, no, vos no hablas guaraní, vos hablas yo para. Y es una consecuencia perversa que seguimos trayendo en el tiempo. Porque yo le decía el otro día a Carlos y a Francesco, ¿por qué no decimos lo mismo con respecto al castellano? Si tampoco hablamos castellano, hablamos yo para. Ni nada, decirle que qué pío querés, Inabó, yo, Nico, dale nada, se nada final de guaraní. Y nadie dice, eso yo para. No, yo hablo castellano. Y el guaraní, no, el guaraní solamente yo para. Y se instaló eso, que hay que salir de allí. Yo valoro, Isabel, profe, porque hablamos muchas veces, muchísimo justamente tu visión conceptual y filosófica del tema, porque también, como en todos lados, muchas personas también enamoradas del guaraní, pero demasiado academicistas, también fueron construyendo esa situación cultural. O sea, enamorados del guaraní, ¿verdad? Pero fueron construyendo como esa visión, cuando lo más lindo del idioma es que lo hable la gente, más que la parte académica pura, es que realmente que es lo que se logró en el país. Claro, allí está la parte interesante de esto que hablamos, porque tampoco nadie está en contra de la expresión popular, solamente que tiene que ser una expresión cuidada nomás, ¿verdad? La academia, ¿qué es lo que hace? Que un profesor de castellano te va a decir, también, y no vaya a decir más también, o decir, vení un poco, o vas a decir, vení un poco. Le dijo un lo. poco, sí, luego, o lo, y te va a decir la voz, decir luego, decir también. Esa es la función que tiene la academia, por lo menos para preservar. Y el resto que hace ella afuera, habla como quiere. Vos acá en la escuela, en la academia, le decís, así tiene que ser. Pues él hace lo que quiere allá afuera. Hay gente que asume y habla bien, hay gente que asume y dice, no me gusta. Dice Alejandra en un mensaje, me encanta la iniciativa, YPOPT PM Guará. Alejandra. Muy bien. Y dice otro oyente, y ayúdame, profesor, porque a Francesco no le puedo pedir en inglés. No. Ajá. Ajá. Vas a decir ajá. Voy. Ya. Ajá. Luego. No, ajá. Ayapi, ¿cómo se dice? Disparar. Disparar, pero se dice también así, ajá. Veo que le jugué una cosa. Sí, de jugar, de jugarle a alguien. Imagínense lo que, ajá, me fui. Sí. Ajá, Sí. disparé. Disparar. Ajá, Ajá. me caí. Me cae. Ajá. ¿Era? O sea, ¿cómo esto, cómo significa en guaraní? Es casi la misma cosa. Y bueno, esas son las peculiaridades que tiene. Es lo mismo que ocurre con ciertas palabras onomatopeyas, que vos solamente le cambias la vocal. Usas la misma estructura, así por ejemplo, paraná, pereré, pirirí, pororó, pururú. Y allí, ¿qué es lo que cambiaste? A, E, I, O, U. Pero paraná, pereré, pirirí, y son todos sonidos de la naturaleza. Profesor, te quiero hacer una pregunta, Argel, la verdad que generalmente se escucha también mucho en los debates
de las personas que critican el guaraní, porque como bien mencionaste, increíblemente hay gente que tira mucho odio hacia la cultura del guaraní, ¿verdad? Y muchos culpan la falta de dicción del pueblo paraguayo al guaraní, ¿verdad? Por el bilingüismo, ¿verdad? Otros incluso dicen de que, me acuerdo que en el tiempo de Nicanor, yo era muy chico todavía, ¿verdad? Pero recuerdo que en el tiempo de Nicanor, yo tengo un tío que es profesor, y mi profesor se quejaba mucho porque decían que desde el gobierno impulsaban mucho, o querían impulsar el inglés menospreciando el guaraní, por ejemplo, bajo la teoría de que es difícil enseñar 3 idiomas a un niño, ¿verdad? ¿Qué pensás de todo esto? Este guaraní, como bien dijiste, sufre hace tiempo, ¿verdad? Y se quieren instalar estos temas. De hecho probablemente van a recordar que en el año 2009 se eliminó guaraní el tercero de la media. Ah, eso fue, sí. Y nosotros trabajamos todo un año, ¿verdad? Una locura demostrarle a la gente que el guaraní era parte nuestro y que teníamos que promover su enseñanza. Volvió el siguiente año por presión. Ahora, la cuestión también pasa por algo importante. Nosotros no estamos, cuando digo nosotros me refiero a lo que nos dedicamos a guaraní, no estamos contra el inglés, ni el francés, ni el alemán. Claro. Lo que decía yo el otro día, lo que tenemos que hacer es fortalecer lo nuestro. Que vengan ellos, que Claro. vengan por todos lados, pero también hagamos lo mismo. Y Dice, hagamos usando, digamos, un medio de convicción, de convencer a la gente. No por decir nomás, sino que con hechos. acá dice Javier, qué bueno está el tema del guaraní. Uh-huh. Yo aprendí a hablar porque frente a mi casa había un taller mecánico. Ahí está. Y todos hablaban Bueno. y en lo de mi abuela, dice el mensaje. Y te refleja que la gente habla. Si no hubiera estado presente, nadie hubiera hablado guaraní. Perdón, otro mensaje dice que creo que en 1955, dice, en la escuela todavía me castigaban en la escuela por guarango. Por guaraní. En 1955. Creo que por la reforma de 1957 terminó eso, dice otro oyente, un señor que comparte también con nosotros esta mañana. Caraí Carlos, Francesco, Aguille PM Momarandú, Javier Ñandeñe ETT, Pocoy PM Guaraje. Pocoy no. Pocoy. No, y tiene que ser saludo. A lo mejor El diccionario a lo mejor, o si no yo. Cuando todos casamos decirle Maiteí de Maná. Maiteí que ya ella entra todo, ¿verdad? Aquí fama. Después otro mensaje que dice, yo hablo guaraní porque mi bisabuela nos hacía el kunu'u, dice. Ahí está. ¿No sabes lo que es kunu'u? Claro, pero vos sabés que el insulto también es guaraní, ¿cómo duele, profe? Es muy instructivo el programa, dice, ¿será pico que están así? Sí, instructivo. Decime a mí que yo estoy aprendiendo. No puedo decir otra cosa. Mira. No, este ya es. Dice, sí me pilla por la por la mía, Carlos. No, por algo. Alguna vez tenía que ser. Lo habrá quedado. Preguntarle al profesor si está de acuerdo que todo se traduzca al guaraní. Ejemplo, computadora, celular, internet. De hecho que todas las lenguas crean palabras. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que dijo Sebastián, la gente es la que manda y en la calle usa o no usa, ¿verdad? Así como se pudo haber creado Pumbirí para el teléfono, hay gente que dice teléfono. Hay gente que se yo escuchó Tangambirí y dice tele, ¿verdad? ¿Y ayuda el Yopará, profesor? ¿O cómo entendido el guaraní ves el Yopará como una especie de decadencia del idioma? En realidad es una especie de atenismo. Atenismo sería una especie de pereza de parte de la gente a usar bien los dos idiomas. Y claro. Así como viene más rápido una palabra de acá, metemos, ¿verdad? Y producimos la mezcla. Lo que al final eso demuestra una habilidad, una impresionante habilidad mental que tenemos para rápidamente descifrar los códigos diferentes. Totalmente diferentes. Pero algo que es increíble y para mí es bueno, no digo ni siquiera el Yopará porque no llega al nivel del Yopará, pero hasta el paraguayo que menos habla guaraní, en realidad sin darnos cuenta, tiene fácil un vocabulario de 50 palabras en guaraní, que cuando uno viaja al exterior y tiene esa posibilidad, se nota. O sea, a muchos nos tocó viajar por trabajo, por estudio. Yo estuve en España que hablas español y no se dan cuenta y te salen palabras, no solo las groserías o las que salen no solo las, te salen. Y eso ya no es un Yopará ni siquiera, sino que es súper cultural. Entonces nos damos cuenta y tenemos que valorar esa línea que nos une como paraguayos, esa línea que nos une, va más allá de ser un excelente guaraní parlante o castellano parlante, sino que inconscientemente hay un mestizaje real cultural, hasta del que no habla porque te entra modismo.
O sea, que me hace acordar nomás lo que dice Seba la última vez que fui a Buenos Aires hace poco. Y le dije a un grupo de argentinos, no sé por qué estamos hablando de hacer algo. Y le dije, dale la mitad, te das cuota a la hora. Le dije, yo me sentí ahí, los muchachos, ese guaraní. Claro, ya ni de vorágine, y le empecé a enseñar a los argentinos. Así se dice tanto. Pero justamente de eso se trata el tema. Cuando nosotros tenemos la habilidad de construir en las dos lenguas y nosotros no nos damos cuenta que somos bilingües, nosotros pensamos que el bilingüismo es saber que aplicar es silla, que hora es casa, es decir, la gente confunda eso por vocabulario. En realidad el bilingüismo es sintaxis, es construcción. Yo le voy a dar unos ejemplos de esto, ¿verdad? Y sin que probablemente nadie se dé cuenta, no sé si acá ustedes pueden traducen esto. Si yo le digo a ustedes en guaraní, ¿cómo se dice su ropa o la ropa de él o de ella? ¿Cómo sabe, Carlos? Su ropa. Mi ropa se agua, tu ropa de agua. ¿Y su ropa? Su ropa. Sí. Y ya. Y ya, bueno. Y si voy a decir mi cabeza es acá, tu cabeza es acá, ¿y su cabeza cómo va a ser? Iña. Allí ya está, Iñaca. Allí tenemos a un buen. Los martes clase de guaraní, Candy acá, Francesco va a poner. Y fíjate que. No quitaré dos chuchas. Importante para ver, el ñandé y el oré. No, Inclusiva y exclusiva. ¿Cómo vas a decir su camisa? Y camisa. Perfecto. Fíjense, yo le dije su ropa y me dijo, y yao. Ahora nomás el sustantivo. ¿Y qué le pusimos delante? Una hijota. En el siguiente caso le dije su cabeza y me dijo iñacá. Y era acá no la palabra. ¿Qué le pusimos delante? Y ñ. En el tercer caso yo le dije su camisa y él que me dijo y camisa. Usamos tres maneras hasta allí de decir su. En castellano fue solamente su. Claro. Su ropa, su cabeza, su camisa. En guaraní, y yao, y ñacá, y camisa. Tres maneras, son 2 más 5 maneras para decir su tenemos en guaraní. Y él sabe, no hizo falta que él busque un diccionario que me haya dicho a mi profesor un ratito, traemos un diccionario y voy a traducir. Él hizo la traducción directa. Y eso que muestra que entender guaraní y al entender guaraní sí como corresponde guaraní. Y viceversa, cuando decían guaraní al castellano igual. ¿Y cómo se le debe encarar la enseñanza a los niños ahora más, verdad? O sea, en el sentido de que el niño que va a colegio privado, colegio público, escucha español, inglés, ¿verdad? Por cuestión de las series, etcétera, etcétera. Se recomienda, que si dentro del ámbito de la academia, académicamente hablando, científicamente hablando, se recomienda enseñarle al chico los 3 idiomas de una, o decirle, en este tiempo vamos a enseñarle inglés, después guaraní, o antes guaraní, después inglés. ¿Cómo se le enseña a un niño? ¿Qué complejo es eso? El tiempo ideal para que una criatura aprenda hasta que más uno llega a los 10, 12 años. A los 10. Ahí hay que meterle todo. Hay que meterle todo lo que pueda, claro, sistematizadamente, ordenadamente, porque pues esa criatura aprende jugando. No, es que está calculando palabra por palabra y por qué acá digo, por qué no. Ella repite. Y entonces, personas así ya grandes, cada rato está, ¿y por qué decimos así? ¿Por qué no dijimos así? ¿Por qué? No. El proceso de aprendizaje es mucho más ágil, más dinámico, más lúdico. ¿Y dónde está la cuestión de cómo poder mejorar? Nosotros hoy día tenemos una cantidad, todos tenemos celulares, toda la criatura acá, hoy una criatura nace con un celular en la mano, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuánto tenemos nosotros hoy? Pongo solamente el ejemplo de YouTube. Ahí tenés poesía, canciones, teatro, tenés traducciones, todo lo que quieras. ¿Y por qué el guaraní, las clases de guaraní no se van a poder enfocar usando esas herramientas que hoy disponemos? Pero pues si nosotros seguimos mostrando una imagen antigua del guaraní, es como que tendríamos que ir a un museo a verlo. Incluso Duolingo, que es una app para aprender idiomas, todos los idiomas, está guaraní también. Sí, y es buenísimo. Un desafío enorme, Sebastián, que sin querer inclusive en el año 2007 me tocó a mí entrar en esa experiencia, crear Wikipedia guaraní. Hoy hay Wikipedia guaraní. Mira, de 6.000 lenguas que hay en el mundo, 370 versiones de Wikipedia existen en 370 lenguas. Entre las 370 lenguas privilegiadas por Wikipedia está el guaraní. ¿Y vos tuviste entre los que hicieron eso, profe? Hasta ahora, la responsabilidad más grande, y gracias a la ayuda, imagínate vos, un personaje que ni siquiera en su vida habló una miserable palabra, que es un lituano, ¿verdad? Él un día me escribe y me dice, parece que usted está queriendo editar algo en Wikipedia en español, por el idioma que usa no es español, es guaraní, me dice. Y yo, bueno, sí, le digo. Si usted quiere, yo le ayudo. Y vos seguís con él, empezamos. Hoy tenemos casi 6.000 páginas en Wikipedia guaraní. Qué ¿Qué fue lo otro?
Mozilla pidió la traducción de su navegador. De las 6.000 lenguas que existen en el mundo, 109 idiomas nada más tienen su propia versión del navegador Mozilla Firefox, que en guaraní se llama Aguará Tatá. Aguará, solo, Tatá, fuego. Solo de fuego. Y lo último, el traductor guaraní, que es de Google. Hoy podés entrar sin que vos hables una miserable palabra. Va a tener el significado. Sí. Antes que te vayas, Sebastián, acá dice un oyente, a mí me vuelven locos los dirigentes campesinos cuando dicen, ya creé. Pero acá no va de íntegra, que nos llega a Yopará, dice. Sí. Que nos llega a Yopará. Otro mensaje, dice, los paraguayos que estudiamos en Rusia inventamos Yopará, ruso guaraní. También. ¿Qué puro? Oye, Bueno, el querido Augusto tiene la gentileza de escribirnos, el hijo de Félix de Guarani. Sí. Sí, un cariño grande para él. Dice, se aprende en el proceso. Las bases de la lengua castellana, ya se introduce oralmente el guaraní, inglés, y en el segundo inician los dos últimos con la grafía, la lengua en sí, fantástico resultado. Escriben poemas, cuentos, relatos. Perfectamente los 3 idiomas, dice. Sí. Un saludo a Augusto también. Miren, están escribiendo desde, dice, gracias Carlos, Fran y el profe por tan excelente programa. Dice, saludos desde Orlando, Florida, Carlitos Segovia. Yanerendú, Sebastián Lomitaina. Orlando. El guaraní cervantino es odiado por los chicos en la escuela. Es pico puro, ¿no? Y bueno, es parte de un discurso interesante instalado de aquello que te dicen no hay que enseñar porque es muy puro. En realidad se enseña lo que es una lengua, ¿verdad? Bueno, Sebastián José Tereima, pues tiene un compromiso y dice, gracias por tocar el tema del guaraní. En la escuela nos prohibían, pero igual en el recreo, en el partidí, hablábamos en el avance ñe'eris. Mi primera lengua es el guaraní con orgullo. El guaraní, y acá dice, ¿cuáles son los términos que son los compañeros cuando juegan en Francesco y Sebastián fútbol? ¿Qué es lo que le dicen los muchachos cada vez que ellos tocan la pelota? No, De vale. Hay una expresión que... quiere ir a sacar el Diga, bueno, yo pelota cara. El Yopará es el idioma actual en el que se enseña en el colegio, tiene términos inventados que confundan a los chicos. Bueno, en realidad son los términos nuevos que estábamos hablando acá, que también entran como parte del proceso. Y es lo que dijimos hace rato, la gente aprende y si en el uso diario entra la palabra, entonces queda la palabra. Y si no, así por ejemplo, yo con Sabino Jiménez en su momento, cuando estaban sí, y él usó Aragó, ¿verdad? El trombo de Jara que no había, Temimboque, ¿verdad? Son palabras que prohibieron. No entendí, por favor. Como toda lengua, eso requiere también el uso, Sí, ¿verdad? separado. Y si es que por ese lado se da la circunstancia, nosotros vamos aprendiendo. Todo, no existe un idioma puro en el mundo. Desde ese punto de vista, el guaraní también incorporó, la Academia de Lengua Guaraní incorporaba una cantidad de palabras del castellano. Hoy en día, inclusive, existe Carlos Yopará con el inglés. Hasta shopping, ¿verdad? Shopping inglés. Y en la frontera, Icuase Pineu. Icuase Pineu es brasileño, paraguayo, que para allá. Icuaga, ni se Pineu, ni Pineu la rueda, ¿verdad? La rueda. Dice, soy oyente del programa, le pregunto, ¿a quién le sirve aprender el guaraní? Por ejemplo, ¿quién te hace una entrevista en guaraní para un trabajo? Y en muchas partes hay exigencia por parte de la institución del gobierno, ¿verdad? Tienen que rendir un examen para demostrar que conocen guaraní. Escuché, para el trato con el público. Claro, pero a veces es necesario, incluso muchas veces por no expresarse en el idioma que uno conoce, no puede acceder a un lugar de trabajo. Por supuesto. Pero si alguien te escucha en guaraní, te va a conocer mucho mejor posiblemente. Escuché en varios círculos que el guaraní nos aísla del mundo. Al contrario, hoy son muchos países en el mundo lo que enseña guaraní. Grande profesor Galeano, aplausos. Dice, desde Nueva York, mi hijo reza al Padre Nuestro guaraní, tiene 7 años. Saludo, Ángel, dice, él nació aquí. Qué lindo. Al puntar dice, ¿le podés preguntar, profe, si está bien decir yo para o se debe decir yo ayú? No, entiendo la pregunta. En realidad es algo que hacemos nosotros. Yo para pues es la alternancia. Por ejemplo, Carlos Vaz me dice, buenas tardes, ¿qué tal? Y yo le digo, ponantes, Andrés. Y él me dice, ¿por qué no estamos asiento y vamos a conversar? Yo le digo, sí, aquí estamos aquí, este año que está. Guaraní, castellano. La gente en el interior dice, Carlos, lleva años y yo para. Entonces vos tenés el niño de mandió, después abatí, después mandió, abatí. Exacto. Y lo que hacemos nosotros es el a la mezcla. Cuando vos decís, por ejemplo, de arriero de colegio lápiz de color morotí. En una oración, vos tenés de guaraní, arriero castellano, recolegí guaraní,
lápiz de color, castellano y monotí guaraní. Entonces, Dice, el guaraní es el idioma del amor, debemos hablar, así inundaremos Paraguay de guaraní. Ajá, jueterei guaraní ñe, ñamuasaike, guaraní ñe. No, espérame que... No, no ñe cuay, pero no tiene nada que ver con el presidente. El 70% de los paraguayos piensa en guaraní y si uno quiere comunicarse, conectarse con esa gente, se debe hablar en guaraní. Para mí es una desgracia no hablar el idioma, dice otro oyente. ¿Cómo utilizas guaraní, Carlos? Te consulto porque vos sabés que yo nunca, o sea... No sé, depende de... En las plantas industriales guaraní manda para enfocar los objetivos con los funcionarios de la línea de la producción, dice. Así mismo. Mirá un poco. Así mismo. Hola, El Carlos ingeniero, el Pacheco. arquitecto que nos habla prácticamente tiene muerto. Así mismo. Ese vamos a dejar a David Galeano, pollo apul, ese hermano. Pollo Puy. Pollo apul, pero pues dice, no, bo apul, año a. Boa Puy, no hay. Bo apul, ¿cómo es? Boa Puy. Año a ese hermano, dice. No, dice Matías Valiente. Un saludo a Matías. Soy profe jubilada de la Escuela Nacional y puedo asegurar que se aprende en forma paralela los 3 idiomas. En la Escuela del Futuro, que ya tiene 30 años, los niños aprenden el guaraní y el inglés de forma paralela. Por ahí tereí, ojaí, dice, no quiero dejarle de leer los oyentes nomás. Dice otro mensaje, y Dalina está escribiendo aquí, se agüero jorí la yo para. Yo aprecio, yo valoro. Después tenía acá, ya les conté, había otra desde el exterior también. ¿Cómo se dice? Ya dijimos, dice otro mensaje. La gente está escribiendo desde el exterior. Yo me imagino lo que hace para el paraguayo con la tecnología, hoy escuchando, saliendo del trabajo, en el tren, en cualquier parte del mundo, escuchando que estamos hablando de esto, ¿verdad? Y allí quedó instalada la frase Techagaú, Galo. Cualquiera te dice el Techagaú es grande. No te dice la nostalgia, te dice el Techagaú. Buenas tardes, y por ahí tenéis la programa de guaraní, la programa de guaraní. Hasta ahora se persigue el guaraní a los empleados de grandes tiendas y los coreanos y extranjeros dueños de comercio prohíben hablar el guaraní. Eso puede ser por desconfianza también. ¿Verdad? Yo creo que ahí dentro de todo se entiende porque el patrón no entiende que hablan los funcionarios. Pues. Entonces, profe, aparte de la influencia guaraní en el ámbito médico es tremenda. Impresionante, sobre todo por el tema de que la mayoría de esas patologías así con la denominación folclórica son las conocidas por la gente. La gente no te va a decir labio leporino, te dice tembebó. Claro. O le dice labio leporino ya es una palabra rarísima, puede venir el fin del mundo con alguien que dice labio leporino, acá es tembebó. O que se llama fácil que hay gastroenteritis y decir camberullere. Claro. Ese tipo de expresiones están y vas a encontrar inclusive que hasta los pojañaná que la gente usa, todo tiene nombre guaraní. Es decir, lo que decía hace rato Sebastián, en algún momento vas a tener 50 palabras como mínimo, sin falta vas a tener. Blanca dice, en Bojasá lleve la guardanapo, yo pará portugués. Pasame el chapo en la cocina, de cocina, del repasador. Los médicos sí o sí deben saber el guaraní, o si no, no van a saber. Es lo que dice siempre el doctor Isaías Frete, Carlos. Y en el interior y le hablan en guaraní. Yo creo que simplemente para reiterar esto, el doctor Jorge Yuri, director de clínica, cuando empezaba la pandemia nos llamó y nos dijo, tenemos todo acá un montón de información y la gente que llega impresionante por el tema del COVID, pero todo el mundo viene y habla guaraní, indicativo veníamos a pasar con ambas guaraní, le pasamos. La gente de luz de stop, policía patrulla caminera, de socio, la gente de luz de stop, y guaraní, no, pero no, guaraní, español y castellano, la gente, luz, stop, en 3 idiomas, maite irori, no sé si estoy sorprendido, pero sí estoy reconfortado, porque yo creo que nosotros tenemos muchos problemas en el país, muchos dramas, muchos líos. Se suele decir que no hay que vivir del pasado, pero no olvides el pasado. Claro. Pero también yo creo que hay necesidad de hacer tipo de estos, ocupar espacios con esto también porque le hace muy bien a la gente. Maite Irorú, porque sapos en Du, estaba Pedro Juan vive, dice Ramón Martínez Ojeda. Maite y Ramón. Guardanapo, servilleta, como dijiste, doctor. ¿Y sabes por qué es Pedro Juan? Sí. Un saludo. Para mí creo que yo para Oyegea tiene un significado profundo y doloroso. Es la resistencia hispano-guaraní, dice. Sí, lo que estábamos hablando en su momento, que hasta ahora hay todo un proceso de negación, ¿verdad? Y ese afán de la gente de comunicarse. Anteriormente entraba alguien a la radio, vas a recordar bien. Pedía, y que tú ibas a guaraní, ahora ya no te dicen eso. Yo por lo menos todo ya con dirigente más, o cómo que
Qué gusto escuchar. Mi nieta, una española, canta guaraní. Mi orgullo es, dice otro oyente. Estoy de acuerdo con que médicos y abogados deben hablar guaraní, dice otro oyente. Qué bien, qué lindo. Qué bueno. En Sao Paulo, dice, se valoraba mucho a los empleados que hablan guaraní para atender a clientes paraguayos. Es más, la Universidad de San Pablo, la famosa USPI, dio clase de guaraní durante muchísimo tiempo hasta la pandemia. Mira, Teníamos profesores nuestros dando clase allí. El YGA es fácil hacerlo con otro paraguayo, sin embargo, cuando hablamos con un argentino u otro extranjero, buscamos el sinónimo de esa palabra guaraní que íbamos a utilizar y nos trancamos por unos segundos. Es probable. Tal cual. Es probable. Sí, sí. Pero es también ese elemento que normalmente cuando vos te encontrás estando en la Argentina, ¿verdad? Y lo que te pasó a vos, puede ser que con uno que esté allí, al saber que sos paraguayo, lo primero que hace es te habla guaraní. Sí. Yo había ido una vez en un viaje a España, a Barcelona, llego, la profesora que me decía allí, lo primero que me dice, nada guaraní, te congo dejar, parece más Y si no conocen el guaraní, profe, te piden que hables. Tal cual. Sí. Eso es así, pero como una regla, ¿verdad? Quería una palabra guaraní, o que cante o alguna poesía. Es decir, normalmente cuando uno sale, es como que está llevando esa especie de refresco para la gente que está allí, con toda la ansiedad. Con El la único momento, profe, que a mí me pidieron para hablar guaraní es cuando me voy afuera del país. Sí. O sea, el único momento, acá se burlan siempre de Carlos. Para mí el mejor yo, y que te va peor todavía si te vas al exterior y llevan de nomás a casa. Sí, ahí no, para mí el mejor yo para se habla en la chacarita, el más expresivo, dice Gustavo. Y lo menos habla en mezcla de guaraní alemán. Está inclusive dentro de la digamos un poco la variedad, hay pues variedades de guaraní. El que habla, por ejemplo, el guaí o el cazapeño es diferente otra vez que nosotros hablamos acá. Normalmente te dicen, por ejemplo, en vez de decir ayobajé, te dicen ayobarey, ayepirey. ¿De dónde es eso? En la zona de Guairá. Ah, en Villarrica. O ponja piroqui, te dicen en vez de decir ponja no. Y tienen razón. Cuando el año no usan, mañana no piroqui jamás. La gran cabina genial, hey. Saludo al doctor Galeano, muy querido en Nueva York. Con el doctor perdí la vergüenza de mi pronunciación y canté una guarana en guaraní. Super programa, dice, desde Nueva York. Sí, sí, sí. En el duro y tal. Francesco debería estudiar guaraní, dice, está estudiando, ya enseguida va a tener una frase para cerrar el programa. Sí, sí, sí. Maiteí, don Carlos Iñirungüera, Jamboejara David. Tengo la experiencia de una alumna que me llamó urgente pidiendo ayuda. Era las 6 de la mañana. Ese día tenía una entrevista de trabajo y en guaraní y no sabía cómo contestar. Excelente programa, dice Ana Carmen. Ahí está, excelente. Si Ana Carmen Espinosa como es razón. ¿Verdad, Ana Carmen? Saludos para ella. Si ella y si no, igual también saludos. Igual. Dice, tape de Carú por ahí, caló. Ande irucuera. Y Debemos ya poner ahí, Carlos. Debemos ya poner ahí, de Carlos. La Francisco Imbarete ponamos, profe, pero ya, sí. O sea, la Itapúa Pireina. Sí. Año ande, Guarambo, Ejara, Robero Jorge. El ponáfico Robero Jorge. Después que dice, sí soy, dice, qué gusto, Ana Carmen, qué placer que nos estés escuchando. Sí. Profesor. Sí. Agradecida con el Boejara que no se cansa de difundir la lengua guaraní, ñande yara tandero basá. Y me pone entre comillas que Dios te bendiga. Por la duda. En muchas ciudades en la frontera utilizan palabras de guaraní como los correntinos, formoseños o misioneros de Argentina. Cierto. Lo hacen por una tradición y también se enseña en las escuelas. Sí. Pero muchas ciudades, luego de la región, Carlos, tienen guaraní. El caso de Corrientes tiene al guaraní como idioma oficial alternativo y nosotros tenemos allí muchos amigos, grandes amigos que promueven el guaraní. Ellos, a diferencia nuestro, del guaraní nuestro, usan el chache, iche, el chupé, chamamé, chamigo. Y para nosotros chache, sí. El boliviano le pone el acento llano. Ellos en vez de decir Irendahue dicen Irendahue, en vez de decir Burubisa dicen Burubisa. Hablan de Bolivia mucho Sí, guaraní. el tercer idioma más hablado de Bolivia, después el quechua, Aymara, ya está el guaraní. Mira, pues. Toda la zona de frontera, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, es zona guaraní. ¿Y en Brasil, profe? Brasil, acá toda nuestra zona de frontera, Mato Grosso. Es más, viendo tantas novelas brasileñas, no ve que tanto va a tereré, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros promociona más tereré que nosotros. Bueno, tenemos un minuto. Carlos, nos preguntó el patrón a 3 paraguayos qué idioma hablamos en el trabajo en Nueva York y le contestamos inglés avanzado. No, ese era el inglés paraguayo que dijo alguna vez el doctor Rial cuando se hizo el encuentro para la firma del Tratado de Paz en Buenos Aires. Él pide permiso para conversar con el presidente, viene detrás alguien para escuchar
Y cuando esa persona escuchó parte de lo que ella decía, volvió a la sala, y cuando allí en la sala todos le preguntaron, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y él dice, no entendí nada porque estaba usando el inglés paraguayo. Y se refería a guaraní. Y Robabasto también tiene una historia muy parecida. Y Robabasto es un gran promotor del guaraní, así como varios ahí. Pero le quisieron desmilitar una época de la guaraní, habló en inglés, habló en guaraní, era un Claro. políglota. Lo que nosotros siempre tendemos es, Francesco, a siempre tratar de bajarle la caña a aquel que sobresale. Es verdad. Robabasto es un héroe, ¿verdad? Así como muchos otros en este país, son personas a quienes yo creo que le debemos siempre respeto, independientemente de que, como cualquier ser humano, haya cometido algún tipo de error, todos cometemos, ¿verdad? Pero no digo particularmente en el caso de él. Yo lo único que te quiero decir, profe, es ahuillé por venir a la cabina tuya. La cabina tuya. Muy bien, la cabina tuya. En los tres idiomas. En los tres idiomas. Bueno, para cerrar nomás, hasta a mi esposa le escribieron, dice, hasta a mi señora le escribieron, dice, hola, decirle a Carlos que guardanapo es servilleta, él dijo que es repasador de cocina. Él dice, bueno, muchísimas gracias. Yo Aguazú, dice el doctor Rubén Galeano también. Carlos, vos hablás, dice, yo para ucraniano. Sí, también. Bueno, doctor, profesor, perdón, un gustazo. Nos gustaría que siga compartiendo con nosotros. Muy gusto y te ya Zapora, presente. Aguillén Francesco. Ya que ya era tan de lo basado. El profesor David Galeano, esta tarde en la gran cabina. Antes estuvo el doctor Ricardo Isaías Fretes. Qué lujo, señora, señor. Y también Francesco y yo para acompañar. Gracias. Peña Sain, She Kurusuwe, Cururú, Jambuba,